Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase de física del día de hoy. Péndulo simple y péndulo físico. Vamos a ver. Antes de nada, recuerden que estamos hablando esta semana sobre los derechos humanos, ¿sí? Y ustedes saben que todos tenemos derecho a la educación, al trabajo, a la libertad, a vivir con libertad, o sea, no libertinaje, sino libertad, a ser libres, no esclavos, ni ser torturados y tampoco ser discriminados, ¿sí? Debemos respetarnos los unos a los otros, ¿sí? Y su compromiso tiene que hacerlo acerca de los derechos humanos, los derechos que nosotros tenemos, ¿sí? Y que estos deben ser respetados y nunca vulnerados. Por ende, nosotros tenemos que respetar a los demás, ya que si nosotros agredimos a alguien, estamos vulnerando sus derechos. Listo. Péndulo simple. ¿Qué es un péndulo? ¿Qué es un péndulo simple? Vamos a ver los conceptos básicos, la relación entre periodo y frecuencia, las leyes del péndulo, las fuerzas que actúan en un péndulo y las aplicaciones de los péndulos. Ya, entonces, ¿qué es un péndulo? A un péndulo llamamos a todo cuerpo que puede oscilar con respecto a un eje fijo. Entonces, aquí nosotros tenemos el eje fijo. Solo quiero que me esperen un segundo. Voy a configurar esta parte. ¿Ya? Aquí tenemos el eje fijo y aquí tenemos una cuerda. La cuerda no debe ser elástica, la cuerda no debe tener una tensión, pero no debe ser elástica. ¿Sí? La cuerda, soga o el hilo del cual pende el objeto del péndulo no tiene que ser elástica. La longitud del péndulo la denominamos con la letra L y esa es la distancia entre el punto de suspensión y el centro de gravedad del péndulo. Aquí tenemos el eje fijo, aquí será el punto de suspensión, ¿sí? Aquí está en reposo. Y el centro de gravedad estaría, ¿dónde estaría el centro de gravedad? Para que pueda estar en equilibrio, ¿sí? Aquí. La oscilación simple es la trayectoria descrita entre dos posiciones extremas y es el arco AB, ¿sí? Aquí tenemos el arco AB entre estos dos puntos. Entonces esta es una oscilación simple, ¿ya? Este es un extremo, el extremo A y este es el extremo B y aquí sería la amplitud del equilibrio a cualquiera de los puntos. Entonces aquí tengo el equilibrio y aquí va de este punto a este punto sería el arco, aquí es el arco A, ¿ya? Y esa sería la amplitud, ¿sí? La amplitud es la misma del equilibrio a la izquierda o a la derecha, será la misma. Y amplitud la denominamos como con la letra A, ¿sí? Recordemos que el periodo del péndulo no depende ni de la masa ni del objeto suspendido, ¿sí? Ni de la amplitud, sino de la longitud, ¿sí? De la longitud. El periodo depende de la longitud. ¿Qué es un péndulo simple? A este se lo denomina así porque a todo cuerpo de masa m de pequeñas dimensiones suspendido por un medio de un hilo inextensible, quiere decir que no va a ser elástico, quiere decir que es inextensible, que no lo podemos extender, y sin peso, ¿sí? Estas dos últimas condiciones no son reales, sino son ideales. Es lo que nosotros quisiéramos que suceda cuando nosotros estamos trabajando con un péndulo, ¿sí? Listo. Entonces, estas dos últimas condiciones no son reales, sino ideales.
Pero todo este estudio se lo hará referente al péndulo. Se facilita admitiendo ese supuesto. ¿Sí? Aquí ya tenemos un péndulo simple. ¿Sí? Este es un pedestal. Este de aquí será el eje del cual va a estar suspendido. ¿Ya? Y aquí tenemos la fórmula, ¿no? Del periodo, que es 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. T es el periodo y G es la gravedad. Entonces tenemos también la oscilación simple. Esta oscilación simple es la trayectoria descrita entre dos posiciones extremas. Entonces serían estas dos posiciones extremas del péndulo, ¿sí? Esa es la oscilación simple. La oscilación completa o doble oscilación es la trayectoria realizada desde la posición extrema hasta volver a ella, que es la trayectoria que realiza desde la posición más extrema, ¿sí? Hasta volver a ella. Entonces la oscilación completa es cuando el péndulo va de esta manera, hasta aquí, y acá es una oscilación completa, ¿sí? Esta es una oscilación completa. Va de A a B, de 0 hacia A y de A a B. Entonces, ahí ya tenemos la oscilación completa. Pasando por la otra extrema, que sería este extremo de acá. Entonces, el arco sería A, B, A. A, B, A. Ahí es una oscilación completa. Y el ángulo de amplitud o amplitud alfa es el ángulo formado por la posición de reposo, equilibrio, ¿ya? Si está en equilibrio, decimos que está en reposo y una de las posiciones extremas. El periodo o tiempo de oscilación doble, T, es el tiempo que emplea el péndulo en efectuar una oscilación doble, ¿sí? A, B, A, B, A, y luego A, B, A. El tiempo de oscilación simple es el tiempo que emplea el péndulo en efectuar una oscilación simple. ¿Sí? Es esta. Parte del equilibrio y llega a B. Luego llega al equilibrio y luego va hacia A. Esa es una oscilación simple, solamente esta. Y la elongación es la distancia entre la posición de reposo, o R. Esta es la posición de reposo. Aquí es R, aquí es O. Y cualquier otra posición. ¿Sí? Entonces la elongación es, si va de O hacia A, sería OA, o si va de O hacia B, es OB. ¿Qué es la máxima elongación? La máxima elongación es la distancia entre la posición de reposo y la posición extrema o de máxima amplitud. Como les decía, la posición extrema era hacia A o hacia B. Esas son sus posiciones extremas y la que está en el centro es la de equilibrio-reposo. La frecuencia F es el número de oscilaciones en cada unidad de tiempo. ¿Sí? Por unidad de tiempo es el número de oscilaciones. ¿Cuántas oscilaciones tiene por unidad de tiempo? La unidad de tiempo es un segundo. Entonces es el número de oscilaciones en cada segundo. Entonces aquí tenemos la expresión que es la frecuencia, el número de oscilaciones sobre el tiempo. ¿En qué tiempo ha hecho, digamos, 25 oscilaciones? ¿En qué tiempo lo ha hecho? ¿Ya? El periodo de oscilación del péndulo será, esa es la expresión, que es el periodo igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud dividido para la gravedad. Esta expresión sale de operar, de igualar estas expresiones de acá, que es la velocidad angular, que es igual a 2pi dividido para la frecuencia, ¿sí? Y le igualamos para nosotros poder obtener le despejamos el periodo, ¿sí? Y luego reemplazamos. Y me parece que pasó algo con la conexión. Relación entre periodo y frecuencia. ¿Cuál es la relación entre los dos? Entre periodo y frecuencia. T es el periodo y F es la frecuencia. Supongamos un péndulo que en un segundo cumple 40 oscilaciones. ¿Sí? En un segundo, este péndulo va a ser muy rápido y va a realizar 40 oscilaciones en un segundo, suponiendo. En consecuencia, las 40 oscilaciones se cumplen en un segundo. Como les dije, esa es la frecuencia
Por lo que una oscilación cumple el periodo t igual a 1 sobre 40 segundos. Ese es el periodo, ¿sí? Una oscilación en 40 segundos. Observe que el periodo es la inversa de la frecuencia. El periodo es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. El periodo también es 1 dividido para la frecuencia y la frecuencia es 1 dividido para el periodo. Siempre se relacionan estas dos expresiones. Tenemos unas leyes que son las leyes del péndulo. Y la primera se llama ley de las masas. Los tiempos de oscilación de varios péndulos de igual longitud son independientes de sus masas. ¿Sí? Es independiente la oscilación de la masa y de la naturaleza de la masa. Puede ser de madera, puede ser metálica, puede ser plástica, de hule. El tiempo de oscilación de un péndulo es independiente de su masa y de su naturaleza. ¿Sí? El tiempo es independiente de la masa que tenga y de la naturaleza de esta masa, del cuerpo. Las tres masas, o sea, los tres movimientos armónicos simples que tienen diferentes masas de estas figuras son distintas, y las tres masas son distintas. Fíjense que aquí esta masa es más grande, esta es un poquito más pequeña y esta es más pequeña. Pero el periodo de ellas siempre será el mismo. El periodo T1 sería igual al T2 y al T3, ¿sí? Entonces, es independiente de las masas, ¿sí? De cada uno de los péndulos, el periodo será igual, así sea la masa muy grande o sea muy pequeña. Tenemos también una ley llamada ley del isócrono. Esta ley es para pequeños ángulos de amplitud, ¿sí? Los tiempos de oscilación de dos péndulos de igual longitud son independientes de las amplitudes. También el tiempo de oscilación de un péndulo es independiente de la amplitud. El tiempo de oscilación, ¿sí? Que es cuántas oscilaciones, esa es la frecuencia, ¿sí? Las oscilaciones por segundo. El tiempo de oscilación de un péndulo es independiente de la amplitud. Y recuerden que la amplitud era del punto de reposo del péndulo, que es aquí, esta es la amplitud, ¿sí? Y la amplitud será la misma a un lado, en el lado A y en el lado B. Será la misma. Entonces, ahí decimos que tiene amplitud isócrona. Ley de las longitudes. Los tiempos de oscilación T de dos péndulos de distancia, longitud, en el mismo lugar de la Tierra son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus longitudes, ¿sí? Entonces decíamos que el periodo es 2pi, ¿sí? Por la raíz cuadrada de la longitud dividida para la gravedad, porque aquí sí cuenta la fuerza de la gravedad, ¿sí? Que es la fuerza gravitatoria, la fuerza que ejerce la Tierra en cada uno de los cuerpos, ¿ya? Tenemos también la ley de las aceleraciones de las gravedades. Los tiempos de oscilación de un mismo péndulo en distintos lugares de la Tierra son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de las aceleraciones de la gravedad. ¿Qué quiere decir que son inversamente proporcionales? Que está dividiendo, ¿no? O sea, divide y eso quiere decir que... Entonces decíamos que cuando como la gravedad está dividiendo, es inversamente proporcional al periodo, ¿sí? Al tiempo de oscilación. Fíjense aquí, mire, la longitud es directamente, la raíz de la longitud es directamente proporcional al periodo, ¿sí ve? Pero la gravedad es inversamente, las raíces de sus gravedades, de sus aceleraciones, que en este caso es la gravedad, es inversamente proporcional al periodo, porque en este caso está dividiendo. T es el tiempo de oscilación, que es T mayúscula, L es la longitud del péndulo, G es la aceleración de la gravedad, y este equivale al periodo o tiempo de
oscilación completa, ¿sí? La aceleración de la gravedad. Si fuera el correspondiente para una oscilación simple, se aplica T, que es el periodo, igual a pi, por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Pero aquí nosotros tenemos una oscilación completa, por eso decimos 2pi, ¿ya? O sea, es una oscilación completa. ¿Qué quiere decir esto de una oscilación completa? Usted sabe que nosotros tenemos la mitad de la oscilación si es que fuera solamente pi, y esto sería 180 grados. Si nosotros tenemos 2pi, tenemos 360 grados y eso sería una oscilación completa. Si nosotros le vemos en una circunferencia perfecta, sería los 360 grados. Pero viéndole en el caso de un péndulo, una oscilación completa sería que vaya de A hacia B y luego hacia A otra vez. Tenemos una oscilación completa. Esta fórmula condensa en sí las 4 leyes del péndulo. En efecto, observamos uno. Observamos uno. En esa expresión, en esta, no figura la masa del péndulo. La descartamos, ¿sí? Porque no nos interesa la masa del péndulo. Por lo que el tiempo de oscilación es independiente de la masa, ¿ya? Como tampoco figura el ángulo de la amplitud, también lo descartamos. O sea, no nos interesa el ángulo de la amplitud. El tiempo de oscilación es independiente a la amplitud. Es independiente a la masa y es independiente a la amplitud. Y la tercera y cuarta leyes están incluidas en el factor raíz cuadrada de la longitud dividido para la gravedad. Es decir, los tiempos de oscilación son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de las longitudes e inversamente proporcionales a la gravedad, ¿sí? A las raíces cuadradas de las aceleraciones de las gravedades, ¿ya? La gravedad es una aceleración, sí, pero tiene que ver con la fuerza gravitatoria de la Tierra. Entonces tenemos las características del movimiento del péndulo. Son aquí las fuerzas que actúan. En A, ¿cuál es A? Esto. La fuerza F1 hace desplazar al péndulo hasta M, que tendrá un movimiento acelerado. En M, el péndulo debería quedar en reposo. Esto es M. Aquí está A y aquí está M. ¿Sí? Yo tomo el péndulo, lo llevo hasta A, lo suelto y aquí debería quedar en reposo, pero por la inercia continúa su movimiento, ¿sí? Es un movimiento retardado porque cada vez va frenándose, ¿ya? Pues este va en contra de la fuerza gravitatoria. En B, que es este, la velocidad del péndulo se ha anulado, ¿sí? Y tendremos y igual a 0. En ese instante, nosotros invertimos el movimiento, se invierte el movimiento y se desplaza hacia M. Entonces, de A viene hacia M, luego de M viene hasta B por efectos de la fuerza gravitatoria y luego el movimiento se invierte y regresa, ¿ya? Se desplaza hacia M el péndulo y continúa oscilando cumpliendo el mismo proceso por causas de la ley de la inercia, de la primera ley de Newton. En consecuencia, la fuerza que hace mover al péndulo no es constante. La dirección y sentido de estas fuerzas son tales que tienden a que el péndulo adquiera la posición de equilibrio. Como la fuerza F1 no es constante, la aceleración tangencial tampoco será constante. Y el sentido cambia instante por instante. Entonces, es el movimiento, ¿no? Entonces, sería el péndulo así. Hasta cuando se detenga. La velocidad tangencial se anula en los puntos extremos y no es constante. Es máxima al pasar por la posición de reposo. Por lo tanto, el movimiento del péndulo es variado, ¿sí? Resulta alternativamente acelerado y retardado. Primero se acelera y luego va retardando el movimiento una vez cumplida cada oscilación simple. Y como la aceleración tampoco es constante, no es un movimiento uniformemente variado.
Aquí, ¿cómo vamos a calcular la fuerza? Se puede demostrar matemáticamente que la fuerza la podemos calcular mediante la siguiente expresión. F igual P por E dividido para L, donde P es el peso, o también recuerdan que lo representamos con W, entonces no hay problema. L es la longitud, ¿sí? Que la fuerza es inversamente proporcional a la longitud, pero es directamente proporcional al peso y a la máxima elongación. Entonces, E es la máxima elongación. Entonces, en este caso, para calcular la fuerza en un péndulo simple, tenemos que es el peso por la elongación máxima y dividido para la longitud, donde la fuerza es directamente proporcional al producto del peso por la elongación e inversamente proporcional a la longitud. ¿Sí? Y aquí tenemos la expresión muy conocida desde algunas clases atrás, ya la hemos visto, que es la expresión del periodo, que es igual a 2pi, que este es un ciclo completo, ¿sí? Por la raíz cuadrada de la longitud dividido para la gravedad, ¿ya? El péndulo y sus aplicaciones. Las aplicaciones del péndulo son varias. Las más importantes son la determinación de la aceleración de la gravedad, por lo que esta última expresión nos permite calcular con relativa facilidad la aceleración de la gravedad en un lugar determinado. Y tenemos que es la gravedad igual a 4pi al cuadrado por la longitud dividido para el periodo al cuadrado. Únicamente estamos despejando de la expresión, de esta expresión. Estamos despejando la gravedad, ¿sí? Por eso obtenemos la siguiente, esta, ¿ya? Entonces es una de sus aplicaciones, que nosotros podemos determinar la gravedad a partir de esa expresión. También podemos determinar el movimiento de rotación de la Tierra. Si nosotros disponemos de un péndulo suspendido de un alambre, como indica la figura que está, y procedemos a sacarlo de su posición de equilibrio, entonces lo tomamos, lo jalamos y lo sacamos de su posición de equilibrio, podemos observar que el plano de oscilación del péndulo no varía al girar el alambre sostén. ¿Cuál es el alambre sostén? El que le sostiene, ¿sí? Por tanto, el plano de oscilación de un péndulo se mantiene invariable al modificarse la posición del plano sostén. Y por último, tenemos la medición del tiempo. No sé si ustedes han visto los relojes de péndulo. Yo tuve uno en mi casa cuando era pequeña, tenían mis papás. La medición del tiempo, según Huygens, fue quien ideó un mecanismo para poder medir el tiempo. Y sabemos que para determinar la longitud, el péndulo cumple una oscilación simple en un segundo. Por tanto, dado a un péndulo esa longitud, nos indicará para cada oscilación un tiempo igual a un segundo, ¿sí? Cada oscilación de ese péndulo, de esos relojes, es un segundo. Tic, tac, tic, tac, ¿sí? Y así justamente suenan así. Tic, tac, suenan esos relojes. En otras palabras, si nosotros construimos un péndulo que efectúe en un día solar medio 86.400 oscilaciones en un día promedio, cada una de estas nos indica un segundo. Cada oscilación nos indica un segundo. Un péndulo que reúna todas estas condiciones aplicado a un mecanismo motor, cuerda o pesas que harán mover el péndulo, ¿sí? Y a un sistema destinado a contar oscilaciones, los segundos constituyen un reloj de péndulo, ¿sí? Aquí tenemos la figura. En los relojes portátiles de bolsillo o los despertadores, el péndulo está reemplazado por el volante de rueda, clic, 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 que produce el movimiento oscilatorio del péndulo. ¿Y cuál es el volante de rueda? Si ven estos engranajes, son, ya, es los engranajes para el reloj cuando nosotros le movemos, los de cuerda, sobre todo que habían, son con estos sistemas. Ya, entonces chicos, ¿tienen alguna pregunta?
¿Tienen alguna pregunta No, dice. de la clase? ¿No? Bueno, verán, les voy a explicar. Van a tener que hacer un proyecto y este proyecto me lo tienen que entregar máximo hasta el día, el de física. Bueno, sí, no, yo creo que máximo hasta el viernes pueden entregar. ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes de la próxima semana. No este Allá viernes, dice. el de la Aló. próxima. ¿Ya? Allá. A ver, verán, van a ir ustedes al final, ya terminando el libro, hay un laboratorio. Sí, antes de donde dice evaluemos, en la página 226. Ahí dice práctica de laboratorio. Esa práctica van a hacer, ¿sí? En la 227, 226 y 227. Trata sobre la gravedad en un punto específico. Entonces, van a realizar, no se ve, creo que no se ve, no. Bueno, de la página 227 van a realizar el laboratorio. Ahí dice que tienen que hagan entre 3 personas y todo, pero hagan lo individual. No es difícil, van a construir un péndulo simple, ¿ya? Puede hacerlo con materiales que usted tenga en la casa, materiales reciclados, ¿sí? Y si es que no puede, no hay necesidad de comprar tantos materiales. Solo hacemos el proyecto nomás. Nada ¿Perdón? más. Solo hacemos el proyecto y nada más. Tiene que hacer espérenme, tiene que hacer el proyecto y responder, hacer una especie de informe, un informe respondiendo las preguntas que tienen aquí. Entonces, actividades. 1, sujeten la esfera cóncava a una de las cuerdas. 2, ahí está todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que tiene que determinar? Todo eso va a contestar, ¿sí? Eso tiene que archivar en su portafolio, va a tomar una foto a lo que construyó y a las preguntas y a la tablita que usted ha llenado, debe llenar, y eso me envía una foto. Además, tiene que guardar el proyecto porque eso tiene que entregar en el colegio de manera física, y ya les van a dar la fecha para que ustedes vayan a entregar. Y eso va a ser la mitad de su nota del quimestre, ¿ya? Ya dice. Ya, Dice, me chicos. puede mandar de nuevo su correo. Ya ahorita les mando por el WhatsApp, ¿ya? Junto con el video. ¿Listo? Dice de deber solo queda de proyecto. No, de deber tiene que hacer los talleres de los temas que vimos hoy, porque hoy vimos las aplicaciones, que ya es el último tema, péndulo, el péndulo simple y el péndulo físico. El péndulo simple es el ideal y el péndulo físico es el real, el que uno construye, el que uno hace. Ese es el péndulo físico. Entonces van a hacer del tema 6, la página 216 y 217. Del tema 7 van a ser la página 220 y 221. Y del tema 8 van a ser la página 224 y 225. ¿Sí? La próxima semana tienen que conectarse y no sé si ustedes tienen algún chat, yo ya les voy a poner. Esto yo les voy a revisar, les voy a ir revisando uno por uno en en la reunión tendría que revisarles. Entonces para el miércoles me tienen que presentar. Para yo irles revisando en la reunión. Verá que tiene 8 días para presentar. Entonces, en la reunión que tenemos, ahí les voy a ir revisando, ya los voy a poner en el chat. ¿Listo? ¿Qué va a revisar, Luisa? Les voy a revisar el proyecto. Y eso me tienen que ir presentando. Ya dice. ¿Sí? Ya. Entonces me van a ir presentando el proyecto así físico como lo van haciendo, me van a ir presentando. Y ahí yo escojo a alguien al azar para que haga un videíto para que envíe. Unas 2 personas tendrán que hacer un videíto para que me envíen, ¿sí? Para eso enviarle al ingeniero. ¿Listo? Bueno, ahí les explicaré a las personas que elijan. ¿Listo? ¿Sí puede Entonces, repetir las páginas que hay que hacer?
ver, ubíquese en la unidad 6, en el tema 6. Tiene que leer y realizar desde la 214 hasta la 225. ¿Ya? Ya, listo, gracias. Listo. Los talleres, así como hemos venido trabajando siempre, ¿ya? Esos talleres, bueno, eso sí ustedes tienen que presentarme esta semana, porque son de... Fernando Morales, no me raye la pantalla. Porque eso tienen que... Es la de la semana 14. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces, nos vemos de aquí ya la siguiente semana. Enviarán los deberes, ¿ya? Ya. Listo, chicos, que tengan una bonita tarde, buen provecho. Y las recomendaciones de siempre, si va a salir, por favor, protéjase. Hay mucha gente que está sin mascarillas en las calles y no están guardando el distanciamiento social. Entonces, por favor, no seamos parte de las estadísticas, ¿sí? Hablemos con nuestro ejemplo. Tienen que usar la mascarilla, así no le estén mirando. Tienen que usar la mascarilla por protección de ustedes y para que ustedes protejan a las personas vulnerables de su casa. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, que tengan un buen provecho, una bonita tarde y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, chicos.